¿Así? Ahí. Bueno, muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Les damos una cordial bienvenida a esta ceremonia en donde la Corporación Letras de Chile rinde tributo y hace entrega de la distinción Letras de Chile a nuestra estimada socia Alejandra Basualto, escritora de dilatada trayectoria y destacada difusora de la literatura chilena. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros anfitriones, la Librería del GAM, por acogernos en este grato espacio. Por ello, vaya nuestro reconocimiento a la señora Mónica Tejos y a Coco Rivero por su gentileza y colaboración. Saludamos asimismo a la directiva de la Corporación Letras de Chile, Diego Muñoz Valenzuela, Cristian Montes Capó, Max Valdés Avilés, Alfredo Corrales Araya y Miguel Vera Superbi. El encuentro al que estamos dando inicio nos congrega para rendir reconocimiento a una escritora hija de la zona central de Chile, de larga y reconocida trayectoria y gran divulgadora de la literatura, la señora Alejandra Basualto. Nuestra escritora, antigua tallerista del poeta Miguel Arteche y de José Donoso, ambos premios nacionales de literatura los años 1966 y 1990, respectivamente, nació en Rancagua y tempranamente se vio trasplantada al Valle del Elqui, lugar mágico donde transcurre su infancia, completando su enseñanza básica en la ciudad de La Serena. Al amparo de los versos de Gabriela Mistral, fuente maravillosa de sus inicios en las artes de la lectura. Cumplidos los 12 años, el destino le deparaba un nuevo desarraigo, aterrizando en otro lugar mágico, una antigua casona en un tradicional barrio de Ñuñoa, cuyo anterior ocupante y propietario era el escritor Luis Enrique Delano, quien, tal vez intencionadamente, había dejado olvidados algunos borradores en el mismo escritorio donde Alejandra cumplía con sus tareas escolares. Casualidad o magia, lo cierto es que ambos sitios, el Valle del Elqui de Gabriela Mistral y la casona de Luis Enrique Delano, fueron detonantes esenciales para que Alejandra comenzara su afición a la escritura. Terminada su enseñanza media, una beca permite a Alejandra viajar a Concord, Massachusetts, en Estados Unidos, en el año 1961. Es así que antes de cumplir 20 años experimenta una nueva vida, pues durante un año estudia y convive con una familia norteamericana, época en que las diferencias entre las formas de vida chilena y estadounidense eran sideralmente distintas. Al volver a Chile, pudo aprovechar esa enriquecedora experiencia para insertarse en el mercado del trabajo, ejerciendo como secretaria bilingüe. Durante el periodo laboral señalado, desde el año 1963 hasta 1975, Alejandra tuvo la oportunidad de asistir al encuentro de escritores latinoamericanos realizado en 1969 en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde participan escritores como Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos y José María Arguedas, experiencia que consolida su intención literaria. Es así que el año 1970 publica su primer libro de poemas, Los Ecos del Sol. A continuación, invitamos a la licenciada en literatura, editora y productora de textos en el Ministerio de Educación y socia de Letras de Chile, la señora Josefina Muñoz, quien dirigirá unas palabras a nuestra homenajeada de hoy. Buenas tardes a todos. Yo agradezco representar a Letras de Chile en este acto de premiación a Alejandra Basualto, una gran amiga, una gran escritora que se ha mantenido siempre en un camino creador de sus propias obras, pero también en el de tantos que encuentran en sus talleres apoyo y estímulo, siempre necesarios, y que implican mucha generosidad de tiempos, de ideas, de lecturas, relecturas, comentarios, en el largo camino a descubrir sus propias voces. Con Alejandra nos conocemos desde hace muchísimos años, no solo porque pertenecemos a la misma generación,
sino porque nuestros pasos nos fueron llevando por caminos similares. Desde distintas historias y lugares, nos encontramos en los años 80 en el Departamento de Literatura del Campus La Reina de la Universidad de Chile. Creo que gracias a que una querida profesora, Teresa Lira, sopló nuestros nombres, fuimos parte de los talleres de José Donoso en aquellos años de dictadura. Recordando esa experiencia después de varias décadas y más allá de lo propiamente creativo y de lo que pudiera significar estar con un escritor como Donoso, sin duda, lo más profundamente rescatable, al menos en mi experiencia, es que se constituyó como un espacio de libertad en un contexto de años terribles en que todo lo negaba. Y en una última coincidencia, amamos los gatos y ellos también nos aman. Narradora y poeta de alto vuelo, Alejandra ha mantenido desde muy niña y sin titubeos su opción por la escritura y la lectura, por esas palabras que construyen y mantienen nuestras vidas, que sostienen incesantes conversaciones con nosotros mismos y también con otros, con ese mundo que queremos entender pero también cambiar, porque la literatura cumple un rol fundamental al contar y mostrar algo que buscamos confusamente, pero con la seguridad de que en algún recodo nos espera. Y gracias a la literatura podemos ponerle nombre, sacralizar su existencia, hacerlo nuestro. Autora de numerosos libros, su obra ha sido traducida al inglés, danés, francés, italiano, mapudungún, entre otros idiomas. Su nombre está presente en numerosas revistas, antologías de cuento y de poesía, tanto chilenas como de Estados Unidos, Canadá, México, España, Dinamarca. En 2009, como parte de mi trabajo en el Ministerio de Educación, hice una antología de cuento y poesía dedicada solo a escritoras chilenas, que se tituló Mujeres de Palabras, en la cual está Alejandra con un bellísimo cuento, El pez dorado. Alejandra ha participado como jurado en innumerables concursos de prosa y poesía y tiene a su haber muchos y merecidos premios por su obra. Se ha desempeñado en tareas académicas en universidades del país y del extranjero. Como parte de Letras de Chile, ha participado en proyectos realizados en escuelas públicas del país con talleres orientados a estimular la escritura y la lectura de jóvenes estudiantes. Durante más de 3 décadas ha mantenido activos sus talleres generosos, realizados en su maravillosa casa, con tantos árboles, con tanta historia, por los cuales han transitado innumerables aprendices de escritor. Desde los años 90, su editorial La Trastienda ha publicado, y sigue haciéndolo, a muchos de sus pares y también a sus talleristas en bellas y cuidadas ediciones. Como narradora ha incursionado con éxito en el cuento, el microcuento y la novela. Entre sus libros de cuentos están La mujer de yeso, Territorio exclusivo y Desacato al bolero. Su novela Invisible, viendo caer la nieve, cubre un largo periodo histórico del país, desde los inolvidables, épicos y utópicos 60 hasta los 90. Desfilan por sus páginas la elección de Salvador Allende y la Unidad Popular, la dictadura, la democracia al fin, aunque dentro de lo posible. Los personajes discurren en medio de esos avatares, porque la vida continúa siempre a pesar de todo. Despliegan sus voces en una especie de sinfonía desacompasada que se expresa en monólogos que van y vienen, que se entrecruzan y superponen, cada uno entregando una visión y una versión, desafiándonos a contrastarlas con las nuestras. Al ámbito de la poesía pertenece su primera publicación, Los ecos del sol. Otros títulos son El agua que me cerca, Las mal amadas, Alto al sol, Casa de citas, una bella antología personal que cubre 1970-2010 y Cuchillos. En sus propias palabras, Alejandra dice que, comillas, la poesía llegó conmigo junto a la magia y al desarraigo. La magia y el desarraigo forman parte de mi proceso creativo, como el corazón y los pulmones tienen que ver con el cerebro.
la interacción entre los tres aúna lo que soy, lo que fui y lo que seré. Cierre comillas. ¿Quién podría negar que es un acto de magia construir ese edificio de lo que reconocemos como poesía, como literatura, solo con palabras, siempre dispersas, pero que quien escribe las convoca y las ordena de la manera precisa para que se conviertan en significados que volvemos propios, porque resuenan en ellos nuestras propias vidas, iluminando esos rincones que aún no hemos descubierto? La poesía de Alejandra ha ido siempre por un camino de creciente profundidad y gran condensación poética. De ahí su capacidad de despertar múltiples lecturas y asociaciones en tanto toca temas centrales de nuestras vidas. Quiero terminar este merecido reconocimiento y celebración de Letras de Chile a nuestra querida Alejandra, leyendo algunos breves textos de su autoría. El primero muestra un rasgo presente en muchas de sus obras. En líneas generales, estamos entrenados para leer como poesía aquello que está escrito en líneas cortas y como prosa aquello que ocupa el ancho de la página, independiente del tono que predomine en el texto. A menudo, Alejandra desafía, y con mucho éxito, esta separación en géneros, entregándonos una literatura fresca y libertaria que deja en nosotros la decisión de cómo leerla. Con este texto, ella hizo el doble ejercicio, escribirlo como poema y como microcuento. Va como cuento y ustedes podrán armar el poema. Príncipe azul. No desmontes de tu brioso corcel, ni me tomes en tus brazos, ni roces mis labios con tu boca delicada, porque si te miro de frente con mis ojos de bruja verde y te beso como se debe, y me sueño todo el cuento entre tus sábanas de Holanda, mucho me temo que desaparezcas. Y otro cuento breve que nos habla de la continuidad y la prolongación de la vida en otras formas. Botánica. Se desangraba en la acera, no habría otra luna para él, ni estrellas, nunca más. No quería dejarse ir, pero la oscuridad se le agrandaba en los ojos. Su mano tocó la fría masa de acantos que bordeaba el antejardín. El cerebro comenzó a penetrar en el verde hasta el fondo. La savia ululaba entre sus dedos. Los apretó y restregó contra la piel rugosa de la planta. Entonces sucedió. Sintió el rocío en la cara como una llovizna de oro en un campo de yuyos. El vientre dejó de doler. Los ojos se acostumbraron a la penumbra, pero ya no eran sus ojos, sino pequeños tentáculos que se arrastraban por la tierra tras el reguero de sangre. En la boca un sabor amargo y leve de hierba. Tentó sus raíces firmes y agradeció las alas verdes que le nacían de los hombros y se curvaban con la brisa. Y finalmente, para cerrar, un poema bellísimo que nos habla de la muerte y el amor, siempre juntos. Esa muerte que ya ha tocado a seres tan amados y que ronda invisible por ahí. Si muerte fuera. Si la palabra muerte abrigara a un hombre bajo el poncho, manso de actitudes, dulce de palabras, bello como los caquis en otoño, que me endulzara la boca con su áspero sabor a macho en celo. Si muerte fuera un muchacho fuerte y juguetón como un cachorro sin destetar, que mordiera mis tobillos y me robara la ropa interior, los zapatos y las medias. Si esa muerte que tal vez ya me observa, centinela del siglo que asoma sus encías inmaduras, mostrara un rostro de barba negra y cariciosa, un resuello de varón maduro y sienes clareando en la penumbra. Entonces sí me gustaría encontrármelo de frente, aunque fuera en un callejón oscuro o en la mitad de un verano bajo los árboles de mi casa, en un domingo cualquiera de esos que nadie haya motivos para recordar.
Me abrazaría entonces al mentado muerte, convencida de que es mi último caballero andante, el olvidado príncipe azul o un valiente filibustero que viene a rescatarme, a seducirme, a llevarme consigo, para que por fin juguemos un último juego de esperanza. Gracias por su presencia y aplaudamos a nuestra querida Alejandra. En 1978, aprovechando la pequeña ventana que se abría después del golpe de Estado, al autorizarse la realización del primer taller de poesía dirigido por Miguel Arteche en la Biblioteca Nacional, Alejandra ingresa a él. Posteriormente participa en el taller de poesía de Alfonso Calderón en el año 1979. Ese mismo año funda y administra el taller 9, el que sería conducido por Miguel Arteche. En los años siguientes incursiona en los talleres de narrativa de José Donoso en 1986 y de Pía Barros en 1987. Dentro del desarrollo de su propio universo literario, Alejandra Basualto ingresa al bachillerato en literatura de la Universidad de Chile en 1980, el cual posteriormente deviene licenciatura en literatura, obteniendo su grado académico en 1985 con la tesis titulada Simbología del agua en la poesía de Miguel Arteche. También en cuanto a formación académica, destacamos que Alejandra es egresada del doctorado en literatura hispanoamericana de la misma universidad. Alejandra funda en el año 1988 el taller literario La Trastienda, el cual mantiene plena vigencia hasta el día de hoy. Allí ha sido formadora de varias generaciones de escritores. Producto de las necesidades del medio y, por cierto, de sus propios talleristas, el año 1991 funda la editorial La Trastienda, sello que ha editado a numerosos autores, principalmente poetas. También ha dirigido talleres en la Universidad de Chile, en la Sociedad de Escritores de Chile y Balmaceda 1215. Alejandra Basualto participa activamente en la Corporación Letras de Chile, donde ha sido parte del directorio y consejera asesora del mismo, función que cumple actualmente. Como parte de Letras de Chile, ha tenido permanente presencia en actividades de difusión de la literatura, como en los programas Letras en el Aula que nuestra corporación viene desarrollando en diversos liceos de Providencia, Recoleta y Puerto Montt, entre otras comunas, y como jurado en diversos concursos literarios. A continuación, dejamos la palabra al académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, doctor, poeta y narrador, Cristian Cisternas. Buenas tardes. Agradezco la posibilidad de hablar sobre la obra de Alejandra Basualto. Obviamente que es imposible que en una sola comunicación se abarque toda su amplitud y riqueza, así que pido que escuchen lo que voy a decir simplemente como algunas intuiciones y propuestas de lectura. En general, la poesía contemporánea presenta, desde mi punto de vista, 5 características. En primer lugar, la autorreflexividad. ¿Qué significa esto? Según Octavio Paz, el poema es el espacio mismo del lenguaje y del lenguajear, no el mundo referido. Es decir, el poema mismo es un espacio en que el lenguaje se espectaculariza. Una segunda característica de la poesía contemporánea es el constante proceso de desmitificación y remitificación de la tradición. La literatura contemporánea, tanto en Europa como en Latinoamérica, realiza una lectura crítica de la tradición que deviene en parodia, sátira o ironía. Parodia que obviamente admite la posibilidad de ser seria o carnavalizadora. Una tercera característica de la literatura y de la poesía contemporánea específicamente es el diálogo intertextual, la transtextualidad y la transcodificación
que es un diálogo constante y a veces provocativo entre la literatura, las otras artes, registros orales, alta y baja cultura y finalmente medios de comunicación masiva. Una cuarta característica de la poesía contemporánea es el proceso de autognosis del sujeto poético. ¿Qué significa esto? Que escribir y por lo tanto tender una mano al receptor es un proceso de autoconocimiento y de autoelucidación, es un viaje interior del sujeto poético que muchas veces se plantea como un desdoblamiento existencial. Y finalmente la representación de los paisajes y cronotopos. Se da de manera inevitable la tensión entre el espacio urbano, que implica la naturaleza desidealizada, las calles, los paraderos, las orillas, los terrenos baldíos, y el intento, muchas veces desesperado, por recuperar un paisaje premoderno, mágico, mítico. En relación con lo primero, yo veo lo siguiente en la poesía y en la producción de Alejandra Basualto. Primero, una reflexión constante sobre la palabra como herramienta, materia y límite. Esto también lo encontramos obviamente en la poesía de referentes como Nicanor Parra o Gonzalo Millán, en los poemas antipoemas, versos de salón o en el notable poemario Virus de Millán. Octavio Paz también apunta lo mismo. La palabra aparece como una realidad problemática. Existe una nostalgia de una relación primordial entre la palabra y el mundo, pero al mismo tiempo se tiene la conciencia de una sensación de pérdida frente al lenguaje y la imposibilidad, muchas veces ética o existencial, de un decir lírico. Recordamos los primeros versos del poemario Para Ángeles y Gorriones de Gonzalo Tellier, de Jaime Tellier. En relación con el segundo punto, la remitificación seria y la carnavalización de lo serio está presente, como lo escuchamos recién, en la lectura de los registros serios, patriarcales, centrales, la otredad, la alteridad. La desmitificación significa una relectura que desconstruye y desmonta los textos con los cuales se está dialogando, pero estaría incompleta sin una remitificación, es decir, una rerealización necesaria para tener algo aquí a afirmarnos, que es efectivamente el gran descubrimiento de la poesía desde Eliot en adelante. Un tercer punto, la nostalgia por la unicidad de la palabra, el deseo de recuperar un lenguaje en su condición mítica, tradicional, poderosa y ancestral. Se constata una y otra vez que el lenguaje y la palabra está enferma, está violentada. Por otro lado, la palabra subsiste en las memorias colectivas y ancestrales. El lenguaje como proyecto, historia, origen y destino. La recuperación del elemento musical, de la visualidad, de la senestesia y finalmente de la materia del signo. En relación con el cuarto punto, la autognosis. Estrechamente asociado con esto aparece la postulación de un lenguaje propio, autoconstruido, la necesidad de estabilizar la identidad con un relato frente al otro que puede ser el hombre, la amiga y el mundo. Quiero leer a continuación un fragmento del poema de la importancia del lugar en una fila. Nada resulta luego tan inocente, ni dulce ni perfecto. Esos son cuentos de mamás viejas que se creyeron el cuento, que les contaron sus mamás viejas, que oyeron el mismo cuento de sus abuelas viejas. Descubrí entonces que los cuentos solo se tragan en la niñez, junto con la obligada leche, la sopa y las 4 operaciones. Pero ya no, a menos que los escriba yo misma, con mis propias leyes, y mi prosa cuidada, relamida, cepillada y bien peinada, contrariando todo lo que soy o creo ser. Aquí veo, por lo tanto, la decisión de postular un lenguaje propio, construido, autoconstruido, a partir de una técnica y de un arte poética. En relación con la autorreflexividad, destaco el poema Babel, que está incluido en esta antología Mujer 5, Woman 5.
Junto con toda la carga que tiene el mito de Babel, las palabras son a menudo la barrera que impide la comunión intersubjetiva. Pero Babel nos tuerce las palabras. El encuentro en el poema reúne y expulsa. El lenguaje vuelve familiares y extranjeros a los sujetos. Por otra parte, si bien es cierto, la poeta se define como la creadora de un lenguaje propio desde una artesanía de la palabra, existe la tensión constante entre poiesis y techné. El escribir con leyes propias, obviamente, es un desafío a las artes poéticas y una revalorización de las técnicas. Pero por otro lado, siempre existe la posibilidad de definir un arte poética para señalar caminos nuevos a nuevas generaciones. El poema mantiene una relación con las palabras desde la dimensión de la locura y el juego. Además, las aliteraciones y la deriva paradigmática son mecanismos de defensa contra la legalidad ineludible del mundo. Voy a citar también otro poema de Mujer 5. La memoria. Es un loco, un moribundo, un trapecista, un poeta, una poeta, loca, moribunda y siempre caminando por la cuerda floja, y de vez en cuando juegos de palabras, juegos de valorio, juegos de mano, juegos de villano, como ludens, femina, feminae, juegos para no olvidar, juegos para no perder la memoria colectiva ni la propia. En la literatura contemporánea y en la poesía contemporánea se desmitifican los relatos familiares, pero al mismo tiempo se devuelve obsesivamente a los ancestros genealógicos. Los cuentos de madres y abuelas que se creyeron el cuento coincide con la pérdida de la inocencia y de la credibilidad de estos relatos familiares. La desmitificación alcanza a figuras arquetípicas, incluso como la muerte, tejedora de redes y máscaras, portadora de una belleza terrible. La mujer dama interpela y se siente fascinada por el yo mujer de esta muerte. Por otro lado, en relación con el tercer punto, el diálogo intertextual, en el poema El ojo izquierdo, la autorreflexividad trasciende los grafemas y desciende a las dimensiones corpusculares del lenguaje. Nos enfrentamos a vacíos, líneas, indeseadas lombrices, orzuelos, cicatrices, que me recuerdan al virus de Gonzalo Millán. La tensión entre mirada y página se resuelve finalmente en una mutilación que a su vez implica el hipotexto de la ceguera de Edipo. En relación con el cuarto punto, en el poemario Cuchillos del año 2017, el viaje de despedida, el poema que abre este texto, involucra a los ancestros de sangre. La palabra sugiere el encorsetamiento de la memoria, que no encuentra asidero en el paisaje, pero porque no hay donde arraigar ni asirse. Es un espacio baldío poblado por ruinas. Aún así, aun cuando el viaje de autognosis queda incompleto, señala un camino que otros probablemente van a seguir, y el poema constata esto. El diálogo transtextual se da de manera más visible en Desacato al bolero, un volumen de relatos que recoge, parodia, amplifica y revitaliza los clichés del género literario musical del bolero y el tango. El sentimentalismo, el motivo amoroso, las convenciones del género policial o erótico son desarrollados en clave de parodia para estrellarlos contra el principio de realidad y la cultura burguesa, fracturada por un antes y un después que reconoció las etologías revolucionarias. Los clichés y lugares comunes de los géneros paraliterarios, el relato policial, el género erótico, el cuento legendario, son revitalizados a la vez que ironizados. La necesaria complicidad del lector, quien debe manejar estos códigos y guiños hipotextuales, algunos de los cuales forman parte de la enciclopedia del saber popular, implica un repaso de la relación entre los tópicos culturales y la institución literaria. Agradezco en este momento
a mi hermana que le regaló a mi mamá el disco de Leo Marini con Vicente Bianchi, porque eso me ayudó mucho para entender el desacato del bolero. Bueno, la institución literaria y la escritura reactualiza esos viejos cuentos al mismo tiempo que remarca su artificio, su ubicuidad, su desgaste. La asexuada voz de la niña mujer de Mecano es el supremo ejemplo de artificio y hallazgo poético. El retorno del sujeto poético al paisaje, de la subjetividad romántica a la revisitación o retorno a los lugares magnéticos y ancestrales, San Pedro de Atacama. La búsqueda del tiempo mítico, el mediodía, me recuerda a Piedra de Sol, de Octavio Paz, poema en el cual el tiempo corre paralelo al vaciamiento de la conceptualidad del signo y su aproximación a las sugestiones pictóricas, musicales y sinestésicas. Percibo también en la poesía de Alejandra Basualto una recuperación de la palabra viva que sobrevive a las generaciones y se traspasa como patrimonio. Es bueno escuchar otra vez palabras como peltre, sacramento, bártulos. Son las palabras custodiadas, como decía Tellier, en los cuadernos de composición de la infancia, en adivinanzas, colmos y picardías populares. El viaje de retorno a este lenguaje está marcado por el ejercicio de la memoria, la evocación de imágenes ancestrales como el abuelo y el padre, el conocimiento de la muerte ritual, de la otredad, de la transgresión sin pecado, el aprendizaje incluso de la caligrafía tan rara hoy en día. El autoconocimiento de ser mujer mestiza arranca de una extranjeridad frente a la palabra, un extrañamiento, un lenguaje construido a partir de oralidades entrañables y citas de diversas fuentes e idiomas. Cito: la propiedad de las palabras es para quien las trabaje, nos dice también Alejandra Basualto. El trabajo más cercano es la techné del arte poética. En conclusión, la autognosis del sujeto poético implica necesariamente la deconstrucción de la propia autoimagen, heredada, impuesta y descubierta. Implica una noche oscura del sentimiento, un choque violento contra el otro, la caída de las máscaras y de los roles. El renacer, la nueva identidad, se celebra como un reinicio de ciclos vitales, a menudo a la mitad del camino de la vida. Tiene, por lo tanto, connotaciones alegóricas, como dice al principio de su texto Incipit Vita Nuova, Dante Alighieri. El poema es el lugar donde acontece el lenguaje, punto de encuentro entre la palabra de uno y la palabra de otros, espacio fundacional y de resistencia, en que se exhibe el simulacro construido por la artesanía y la inminencia de una revelación. Resistencia frente a los baldíos y la mente con sus trampas. Exorcismo, por último, contra la muerte. Me permito citar un breve poema. Bach me arrebata la garganta. Pienso en ti, manos, violines, largas, que tú admirabas, piano, pianísimo, contra la muerte, batallo. Asumir que la escritura es una batalla en que otros hacedores también como aliados me parece una razón para seguir leyendo y escribiendo. Quiero destacar finalmente una característica de la poesía de Alejandra Basualto: su elegancia. Frente a la crudeza y tensión implícita que existe en el registro poético contemporáneo, su palabra mantiene una sintaxis y una paradigmática que invita al lector a ingresar en su mundo de nostalgia y revelación, de provocación contenida y ludismo. Más que la bofetada o la lija de grano grueso de la antipoesía, siento la erosión lenta de un río que fluye. El río hecho de tiempo, como decía Jorge Luis Borges, el tiempo del poema basualtiano hecho de contemplación y devenir. Gracias. La obra de Alejandra, tendríamos que decir que esta, su obra, divaga marcada por la magia y el desarraigo,
Como ella misma lo advierte, la citamos: la poesía llegó conmigo junto a la magia y al desarraigo. Ambos forman parte de mi proceso creativo, como el corazón y los pulmones tienen que ver con el cerebro. La interacción entre ellos aúna lo que soy, lo que fui y lo que seré. A lo mejor, sin ellos, la poesía me hubiera abandonado. Cierre de comillas. Ha publicado los libros de poemas Los ecos del sol, del 70, El agua que me cerca, 1984, Las malamadas, 1993, Alto al sol, 1966, Casa de citas, 2000, Antología personal, 1970-2010, Cuchillos, 2017, Telarañas y puñales, hay Cuadernos de la Casa Bermeja, publicado por Mago Editores, los libros de cuentos La mujer de yeso de 1988, Territorio exclusivo 1991, Desacato al bolero 1994 y la novela Invisible, Viendo caer la nieve del 2012. Ha sido traducida a diversos idiomas e incluida en numerosas antologías, entre las que destaca 25 años de poesía chilena 1970-1995. Editorial Fondo de Cultura Económica. Alejandra ha recibido varios premios en certámenes literarios, tanto en poesía como en narrativa, entre ellos Tercer Premio Concurso Nacional de Poesía Pablo Neruda en 1982, Primer Premio Concurso Vicente Huidobro, Universidad de Chile en 1984, Primer Premio Concurso de Cuentos de mi país en 1985, Primer Premio Concurso Alonso del Silla y Zúñiga por un libro de cuentos en 1990, entre muchos otros. Ha viajado a congresos y conferencias relacionadas con el quehacer literario a Uruguay, Argentina, México y Estados Unidos en varias ocasiones en los últimos años. Durante el primer semestre del 2000 permaneció en California, Estados Unidos, como profesora visitante en la Universidad Humboldt State University. Acerca de la obra de Alejandro Basualto, el crítico Andrés Morales ha dicho, comillas, la poesía de Alejandro Basualto es una pieza central en la literatura escrita en Chile dentro de su generación y fuera de la misma. No me equivoco al demandar que su obra sea más difundida, más leída, más discutida, como tiene que hacerse con la producción de los grandes poetas. Quede el lector avisado, Basualto siempre va por más y su casa, como la de la diosa Diana, es siempre provechosa. Cierre de comillas. Alejandra es viuda del destacado fotógrafo Luis Ladrón de Guevara y madre de 2 hijos, Cristóbal y Magdalena. La distinción Letras de Chile se instauró el año 2008 con el fin de homenajear la trayectoria y el aporte de nuestros escritores al acervo y al acontecer literario nacional. De este modo, destacamos a los escritores que han recibido anteriormente este reconocimiento: Juan Armando Eple, el año 2008, Poli Delano en 2009, Virginia Vidal en 2011, Fernando Jerez el año 2014, Inés Valenzuela en 2015, Antonio Rojas Gómez el año 2016 y Juan Mijovilovich en 2017. Ahora, el escritor, consejero asesor del directorio y anteriormente galardonado en 2016, Antonio Rojas Gómez, hará entrega de la distinción Letras de Chile a la señora Alejandra Basualto. Queridos socios de Letras de Chile, directorio, amigos y amigas, he pensado mucho en cómo abordar este momento y como no soy buena para improvisar, decidí anotar algunas cosas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a todos ustedes, amigos y colegas queridos, por esta ceremonia que me distingue con afecto, porque sin no estaríamos aquí. Aquí, en esta librería,
que me trae de inmediato el recuerdo de otra situación emotiva. La presentación del libro homenaje a mi marido Luis Ladrón de Guevara, Fotografía e Industria en Chile, quien fuera mi compañero y apoyo en el camino de la literatura por casi 50 años. Quiero agradecer también a tantos escritores que aparecieron en mi camino de diferentes formas. Gabriela Mistral en mis primeros libros escolares, Luis Enrique Delano, en cuya casa viví mis 12 años y donde decidí que sería escritora mientras leía sus borradores olvidados. Después, el comentario en el diario El Siglo a mi primer libro de poemas, Los Ecos del Sol, que fue un espaldarazo de Virginia Vidal, a quien agradezco hasta hoy. Más tarde, el maestro Miguel Arteche, a quien agradezco mi formación como escritora. Aprendí de él casi todo lo que sé sobre el oficio del poeta. También debo nombrar a Alfonso Calderón, a José Donoso, a Gonzalo Millán, entre los que ya partieron. Y muy importante, agradecer especialmente a los que sí están. Pía Barros y Andrés Morales, quienes siempre me han acompañado con su generosidad y apoyo. Agradezco además a mis alumnos de talleres, quienes por 30 años han formado parte muy importante de mi vida. La enseñanza del oficio no es un trabajo para mí, es un deber gozoso. Pasar la vara a los que siguen adelante. También debo agradecer a la Universidad de Chile, que me dio la formación académica y el rigor que a veces es importante también. Y por último, a mis hijos Cristóbal y Magdalena, que me acompañan siempre. Ahora quisiera leer un texto que encontré escrito en 1994 en el taller de autobiografía de Gonzalo Millán. Primera década de mi infancia. Fui una niña errante que se identificaba con los gitanos, a quienes admiraba por sobre todas las cosas. Viajes, misterio, colores, informalidad, música, baile, avalorios. Todo aquello significaba para mí la libertad, y yo quería ser libre de mis timideces, de mis dependencias, de las decisiones tomadas por otros que me afectaban y que no podía discutir ni cambiar. Desde muy temprano tuve la certeza de que los niños son víctimas, pero tienen sus propios mecanismos de defensa. De ahí la crueldad, la envidia, la burla. La consigna es atacar, porque la niñez es una selva donde sobrevive el más fuerte. Y allí yo siempre estuve en desventaja. A mis 3 o 4 años nos mudamos del Valle Central al Norte Chico. Guardo visiones de hoteles junto al puerto de Coquimbo. Mi madre y yo arropadas en la cama, ella inventando cuentos para calmar mi avidez de magia. Mi padre, ausente la mayoría de las veces, lo veía regresar en las noches como un ladrón. Había algo allí, sórdido, que yo sentía. El hotel tenía muchas escaleras angostas de madera gastada. Siempre hacía frío, siempre estaba nublado. Mi madre y yo descendíamos. Había corredores con muchos ventanales de vidrios pequeños, sucios, humosos. Almorzábamos en un comedor oscuro, con personajes también oscuros en las mesas contiguas. Creo recordar cómo me observaban de reojo mientras almorzaban. Luego mi madre y yo paseábamos por el puerto, siempre gris, la garúa carcomiendo nuestros abrigos de lana, enfriando nuestras narices. El campo luego, Valle de Elqui, Gabriela Mistral, incluida en el culto diario de la sociedad y de la escuela. Para ser más precisa, el pueblo más cercano se llamaba Las Rojas y el fundo que mi padre administraba, Cutún. Pero había otros poblados cuyos nombres me parecían mágicos: Alto Balsol, Algarrobito, El Molle, El Tambo, Diaguitas, Monte Grande. Amé ese campo, amé el viento que hacía estremecer las calaminas de la casa patronal, construida al pie del cerro. Desde allí bajaban arañas peludas y cuncunas hasta mi patio, y yo jugaba con ellas bajo el pimiento.
teníamos un pozo sobre el cual había un motor que nos proporcionaba la luz eléctrica. También empotrado en el muro había un viejo teléfono con manivela para llamar a la operadora de las Rojas, que se encargaba de comunicarnos con el resto del mundo, es decir, La Serena y Coquimbo. Y como algo excepcional, algún llamado a Santiago por causas muy importantes que nunca me fueron reveladas. Mis jornadas transcurrían entre los potreros, tendida sobre los yuyos, soñando despierta, y algunas actividades domésticas que ejercían sobre mí una rara fascinación. Desde luego, revisar diariamente el gallinero en busca de los huevos, observar el nacimiento de los pollitos en cámara lenta. Primero se estremecía el huevo, luego alguien picoteaba desde dentro haciéndolo bailar. De pronto se trizaba la superficie coloreada y la cáscara comenzaba a partirse, a caer en pequeños trozos, y asomaba una cabecita pelada, húmeda, y unos ojos vivos salían al universo. La labor continuaba hasta que el pollito emergía sacudiéndose y daba sus primeros pasos vacilantes a la luz del sol. Magia, pura magia. Incluida en esas bucólicas actividades estaba también el sacrificar corderos, chanchos y gallinas para el sustento de la casa y los trabajadores. Yo era la primera en llegar a la ceremonia y asistía al rito de la matanza con ojos y corazón impertérritos. El cuchillo en la garganta del cordero, afilado, rompiendo la tierna piel, hasta el aullido feroz de la rebelión frente a la fuerza infinitamente mayor e imbatible, me fascinaban. Hipnotizada, más bien en estado de gracia y con plena conciencia de aquello que estaba ocurriendo, colocaba una palangana bajo la garganta cercenada y recibía la sangre roja y caliente que fluía por botones, indiferente al alboroto, las patadas y los estertores. Aún hoy puedo oír el aullido de la muerte. Desde entonces abomino de toda forma de poder, aunque no siempre sea posible abstenerse de su influjo. Muchas gracias.